El ensayo que escribí sobre la nueva economía en los tiempos de la pandemia, pues es lo que ya venimos llevando a la práctica, lo que se está aplicando en México desde el inicio del nuevo gobierno, solo que con la pandemia estamos profundizando sobre estos principios, criterios, estas acciones. Por ejemplo, ahí sostengo que los tecnócratas elevaron la economía a rango supremo y supeditaron todo lo demás. Había que crecer a costa de lo que fuera, sin importar el bienestar de la gente, sin importar el medio ambiente, sin importar la salud. Lo básico para ellos era el crecimiento económico, el llamado Producto Interno Bruto. Y ese era el parámetro para medir el desarrollo y el bienestar de México y de otros pueblos. Decían que si llovía fuerte arriba, si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, como si la riqueza acumulada arriba permeara o fuese contagiosa. Entonces, en el ensayo lo que hago es desmentir ese criterio, esa forma de aplicar medidas económicas, porque se trata de una mentira, de un sofisma. Se acumuló mucho dinero arriba. Puse el ejemplo en el ensayo de lo que sucedió en el sexenio de Carlos Salinas. Ocupamos al final del sexenio el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo. Cuarto lugar de multimillonarios en el mundo. En el sexenio de Salinas pasamos de un multimillonario, de una familia, los Garzazada, a 24 en un sexenio. De acuerdo a la revista Forbes, que publica la lista de los multimillonarios, los que tienen más de $1,000 millones cada uno. Entonces pasamos de 1988 a 24 en 1994, en 6 años, que fue cuando se entregaron los bancos, las empresas, cuando se hizo la transferencia de bienes públicos a los allegados de Carlos Salinas y se formó el llamado Grupo Compacto, que si usamos rigor intelectual o académico estaríamos hablando de la nueva oligarquía. Pero no solo eso, en ese sexenio fue cuando se registró el mayor crecimiento económico de entonces a la fecha, del 88 hasta nuestros días.
más de 30 años de crecimiento económico. O sea, y el promedio fue 2% en 30 años. Y en el sexenio de Salinas fue 4%. Con Salinas hubo más crecimiento que con Zedillo, que con Fox, con Calderón y desde luego con nosotros, 4%. Pero ¿cuál fue el resultado? Fue cuando tuvimos más multimillonarios, cuando se entregaron más bienes de la nación a particulares, cuando hubo más crecimiento económico, pero también fue cuando hubo más desigualdad económica y social. Y están los datos. ¿Y saben quiénes ofrecen los datos? La OCDE, el Banco Mundial y el INEGI. Entonces, ¿qué planteo ante la crisis del modelo neoliberal que se desató con la pandemia? Pues ya no sigamos evaluando, midiendo solo el crecimiento a secas, porque eso significa que se está creando riqueza, pero no se mide la distribución de esa riqueza. Entonces vamos a agregarle a la economía la democracia para que haya crecimiento, pero respetando las libertades, no como sucedió en Chile, que aplicaron un modelo económico pero con una dictadura. Eso no es viable, eso no nos interesa. Vamos a agregarle también a la economía la justicia, que significa darle más al que tiene menos. En vez de empezar por arriba, como lo hacían, que cada vez que había una crisis, bueno, como se hizo al final del gobierno de Salinas, que dejó la economía también prendida de alfileres, llega Zedillo y se cae por completo y se rescata a los de arriba. Entonces, justicia, que significa empezar de la base hacia la cúspide de la pirámide social. Esa es otra diferencia. ¿Por qué cada vez que hay una crisis económica, rescate de los de arriba y abandono de los de abajo? Pero no solo eso, le cargan a todos el rescate, convierten las deudas privadas de los de arriba en deuda pública. Entonces, eso no es economía con justicia. Lo otro, economía con honestidad, que no haya corrupción, que paguen impuestos los campesinos como lo hacen cuando compran una mercancía, los indígenas, los obreros, los integrantes de las clases medias, los pequeños, medianos empresarios, pero también los de arriba, porque si no es corrupción, son fraudes fiscales, las condonaciones de impuestos, el tráfico de influencia. Entonces, economía con honestidad, economía con austeridad,
¿Para qué el crecimiento económico si todo se queda en la compra? Porque también eso es Producto Interno Bruto. Si se compra un avión de lujo, también se mide y tiene que ver con el Producto Interno Bruto y puede ser crecimiento. Entonces, ¿por qué la ostentación? ¿Por qué el derroche? ¿Por qué no la austeridad? Lo que dijimos hace un momento, ¿por qué no adoptamos la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida? ¿Por qué el consumismo desbordado, la extravagancia, la frivolidad? México es uno de los países en donde más se consumen artículos de lujo, de los más extravagantes, artículos de lujo. No se puede imponer nada, como dijimos, nada por la fuerza, pero bueno, que valgamos por nuestra integridad, por nuestros principios, no por el lujo barato, no por lo material. Entonces es economía con austeridad y economía también con bienestar. Eso es lo que plantea el ensayo, y no es solo pensando en México, es pensando en el mundo.